¿Me escuchan? ¿Se escucha, Sí, chicos? perfecto. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿escuchan ahí? Buenas tardes. Sí, doctora, ¿se Sí, escucha? se escucha. Hola. Sabrina, ¿me escuchás? Sí, se escucha ¿Sí? perfecto. Sí, sí. Ah, porque no sabía. A ver. Hagan alguna señal. ¿Sí? Sí, sí, se escucha. Ok, perfecto. Bueno, hoy íbamos a empezar. ¿Cuál fue ¿qué dio Damián el lunes? Porque hicimos un pequeño cambio de Tuvimos Dejó una clase asincrónica de redacción, dejó. más. ¿Con qué empezó Damián? ¿Alguna? ¿Hola? Sí, hola, ¿nos escucha? ¿Nos escucha? Bueno, si no se llega a escuchar, me avisan por chat, por favor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hoy vamos a comenzar con compraventa, que posiblemente no, yo no los escucho porque ustedes tienen el audio apagado, ¿sí? Ok, perfecto. Compraventa es uno de los contratos, digamos, básicos, porque se aplican supletoriamente, muchas normas de la compraventa se aplican a otros contratos. Cuando hablamos de la clasificación de los contratos, nos referimos en una de las clasificaciones a la finalidad económica. ¿Recuerdan ustedes a la clasificación según la finalidad económica del contrato? Bueno, la compraventa es uno de los típicos contratos de cambio. Los romanos decían du o des, o sea, doy para que me des. Doy una cosa, en este caso, para que me des dinero, ¿sí? Tal es así que en el artículo 1123 del Código Civil y Comercial está claramente definido y dice ahí compra-venta si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Simplemente con esta definición cortita que nos proporciona el Código Civil y Comercial, nos damos cuenta que, para empezar, es un contrato, ustedes sabrán que con este código desaparecieron los contratos reales. Era un contrato real, por ejemplo, el mutuo. Y nos diferenciábamos cuáles eran reales de aquellos que eran consensuales, cuando decía, en el caso del mutuo, por ejemplo, lo definía el código, diciendo, habrá contrato cuando una parte entregue, ¿sí? Entregue significaba ya que solamente con el consentimiento no bastaba. En cambio, cuando hablaba que habrá contrato de compra-venta, por ejemplo, cuando una parte se obligue a, ya el se obligue a nos marcaba que el contrato era consensual. Pues ahora desaparecieron la categoría de contratos reales, así que es fácilmente entendible que es un contrato consensual. Pero de todas maneras quiero que le presten atención porque pueden estar ante otro tipo de legislación el día de mañana y él se obligue a, siempre implica que es un contrato, que el contrato queda celebrado con el mero consentimiento. Ahora, esto no fue siempre así.
En un principio en Roma había que cumplir con ciertas formalidades. Después en el siglo XVI en Francia, que tuvo una gran influencia sobre el Código de Vélez, se convirtió en consensual y permaneció siendo consensual en este aspecto, que desde el mismo momento en que se celebra el contrato con el consentimiento, en Francia se transfiere la propiedad. En cambio, nosotros nos separamos de ese concepto, y aquí es importante que esto lo tengan bien claro, porque dice el código perfectamente que se obliga a transferir la propiedad, ¿sí?, de una cosa. Nos está diciendo dos cosas: que la propiedad no se transfiere con el mero consentimiento, según nuestro sistema legal. Hace falta título y modo. Eso lógicamente lo van a ver en profundidad en derechos reales, pero es sumamente importante que ustedes puedan diferenciar a qué se obliga el vendedor y cuándo realmente se transfiere la propiedad. Y son dos momentos distintos. El título estaría dado por el contrato en sí mismo, que es el contrato de compraventa. O sea que sí podemos decir, en un contrato consensual, el título para transferir la propiedad a la que se ha obligado es el mero consentimiento, en algunos casos, pero también hay que cumplir con, o sea, la propiedad no solamente en las transferencias de cosas muebles no registrables manuales, ¿sí?, se transfiere cuando es de ejecución instantánea. ¿Mm? Pero hace falta el modo. El modo es la tradición. La tradición puede ser la tradición, entrego una cosa para que el otro la tenga en calidad de dueño, o la tradición simbólica, que sigue existiendo en este código, que, por ejemplo, cuando entrego las llaves de una propiedad, estoy haciendo la tradición de la cosa. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que para algunas cosas, para transferir la propiedad, hacen falta otros requisitos dentro de este requisito modo. ¿Mm? Por ejemplo, para los automotores hace falta, además de la tradición, la inscripción registral. Y aquí vamos a tener entonces dos clases de registros. El que se utiliza para los inmuebles, aeronaves y embarcaciones, creo que siguen siendo de 20 o más toneladas de arqueo total, creo, ¿sí? La inscripción es meramente declarativa, es decir, se inscribe en un registro una vez hecha la venta, que debe ser hecha por escritura pública. Si no está hecha por escritura pública es saneable, y la transferencia de la propiedad entre las partes se realiza a partir de la escritura. Frente a terceros, ¿sí?, para darles, digamos, conocimiento a los terceros, cuando hablamos de buena fe, de adquirente a título oneroso de buena fe, nos estamos refiriendo a la buena fe registral. ¿Está claro? Es decir, yo soy comprador a título oneroso si pido un informe de dominio y la persona que dice vender es la que figura como propietario. Sin embargo, entre las partes, la transferencia de la propiedad se operó, hablemos de inmuebles, aeronaves y buques de más de 20 toneladas de arqueo total. Ahora, no sucede esto, por ejemplo, con cierto tipo de cosas como los motovehículos, los bienes muebles registrables, en donde
aparte del título, que es la compraventa, el modo, la tradición, exige también una inscripción registral, pero que va a tener carácter constitutivo. ¿Qué tiene carácter constitutivo? ¿Qué significa? Que recién se va a transferir, quien sea obligado a transferir la propiedad de una cosa, cuando esa inscripción se realice en el registro correspondiente. Entonces, tienen carácter constitutivo los motovehículos, los caballos de pura sangre de carrera, es decir, no cualquier caballo, tiene que ser de pura sangre. Si es de pura sangre, porque tiene pedigree, pero no es un caballo de carrera, tiene otro tipo de registro, que no es constitutivo, sino declarativo. Y las palomas de pedigree de carrera. Les va a parecer extraño, pero es así. ¿Y por qué es importante? En principio, que ustedes tengan claro que los vehículos, para cumplir con esta obligación del 1123, que si bien el contrato está celebrado, no se ha cumplido con la prestación por parte del comprador, del vendedor, perdón, de transferir la propiedad. ¿Qué implicancias puede tener para ustedes esto? Es decir, que ustedes hagan la tradición, reciban el pago del precio, pero no se haya cumplido, en el caso de un vehículo, por ejemplo, con la inscripción registral correspondiente. A ver si alguien me puede decir, activa el microfonito e intervengamos un poco, interactuemos. ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Qué les parece a ustedes? Que el anterior dueño después lo vuelva a reclamar. ¿Alguien? ¿Rodrigo? Que el anterior ¿No hay dueño ganas de después lo vuelva a hablar? reclamar. Bueno, nada más y nada menos que la responsabilidad civil por daños a terceros. Es decir, si la transferencia, si yo sigo siendo dueña, aunque haya transferido, haya hecho la tradición de la cosa y haya recibido el precio, y haya hecho un boleto de compraventa en donde diga que yo me desobligué porque en ese acto, generalmente los boletos se hacen en instrumento privado, pero supongamos que certifiquen las firmas ante escribano público y le dé fecha cierta. Y con una denuncia de venta tampoco te La propiedad sigue alcanza. siendo del vendedor hasta que no se inscriba en el registro correspondiente. ¿Cómo sabemos cuál es el registro correspondiente? ¿De quién es la obligación, digamos, acá de inscribirlo? Es obligación del vendedor firmar el formulario 08, ¿sí? Y es obligación, lógicamente, del comprador llevar ese formulario, firmarlo también en el registro que corresponda, y cuando hablo del registro que corresponda, tenemos que averiguar según la patente del vehículo cuál es el registro que nos toca para inscribir, digamos, un vehículo, ¿sí? Porque hace muchos años se elegía, entre comillas, el registro que uno iba a inscribir, en donde uno iba a inscribir la venta, por el domicilio del vendedor o por el domicilio del comprador. Y esto llevaba, lógicamente, a que se hicieran contratos de comodato para presentar ante el registro, que correspondían a determinada zona
y a elegir a un registro y no a otro, porque en algunos eran más exigentes que en otros. Pues ahora no es así la cosa, me parece que es más equitativa y se va a regir, digamos, por el número de patente del vehículo. Es el que les toca. ¿Qué pasa? Lógicamente, ¿qué precauciones tiene que tener el vendedor para evitar este riesgo? Que el comprador no inscriba el vehículo a su nombre. Si bien hay un aforismo muy viejo, las cosas nacen, o sea, crecen y perecen para su dueño y decrecen para su dueño, acá hay una obligación y hay un riesgo mucho mayor, que es el hecho de que el vehículo vendido, entre comillas, porque hubo un título, no se haya transferido la propiedad y genere una lesión a un tercero. Entonces, como primera medida, y esto no está en el código, es algo que uno sabe por experiencia profesional y personal también, mantendría, si el comprador, no hizo la transferencia, mantendría el seguro, por lo menos de responsabilidad civil contra terceros. Y después hay, lógicamente, que el registro te da la posibilidad de hacer una denuncia de venta. Si a los 10 días no se hizo la transferencia, puedes ir y hacer la denuncia de venta y con eso te cubrís, de alguna manera, de ser responsable civilmente de tanto de un daño material como de un daño físico, de una muerte provocada por un vehículo, en donde en principio ¿a quién demandás? Al propietario del vehículo, demandás a quien maneja también. O sea, esto es importante que lo sepan, que en materia de inmuebles, la transferencia, digamos, el modo, aparte de la escritura, la transferencia se genera con la escritura y que la anotación en el registro tiene un carácter declarativo. Y en los motovehículos, y estas otras dos excepciones que les mencioné, tiene carácter constitutivo. ¿Qué tipo? Entonces nos encontramos ante un contrato, digamos, particular, y el artículo de 1124 nos explica ya que estas normas se van a aplicar supletoriamente a otros contratos. Y dice, transferir, por ejemplo, supletoriamente a los contratos por los cuales una parte se obliga a transferir a la otra derechos reales de condominio, de propiedad horizontal, de superficie, usufructo, uso, a transferir la titularidad de títulos valores por un precio en dinero. Supletoriamente se van a aplicar estas normas. Antes de la modificación del junio del año pasado del régimen sobre locaciones urbanas, también se podía aplicar supletoriamente la norma sobre precio que establecía y que permite en la determinación del precio, en la compra-venta, estipular el precio en base al precio de una cosa cierta, que se podía aplicar a las locaciones también. Esta ley, que es de orden público, que se sancionó en junio del año pasado, no permite justamente esta fijación de precio en base a la referencia a una cosa cierta. Aunque la jurisprudencia en estos casos fue bastante comprensiva en ciertas situaciones. Lo que no se permite, y ahora toco un poco el tema de locación del que va a hablar Florencia el día viernes,
no se permite, digamos, simuladamente alterar la prohibición o saltar la prohibición que sigue imponiendo la ley de convertibilidad, que es la de aplicar ajustes o cualquier tipo de cláusula de inflación que permita, digamos, salvar la inflación, salvo el mecanismo que estableció el Estado. ¿Mm? Pero sí se podía, por ejemplo, establecer supletoriamente una norma que se puede concretamente establecer en la compraventa, y era establecer el precio en base al precio de una cosa cierta. Es decir, primero vamos a la compraventa y después les comento qué era lo que la jurisprudencia había aceptado en materia de locaciones, no solamente con relación a locaciones, sobre todo con locaciones comerciales, de tipo comercial. Vender una cosa por un precio determinado es venderla, por ejemplo, te vendo este inmueble a $120.000. Eso es un precio determinado. ¿Mm? Aunque lógicamente el código establece que la única moneda de curso legal es el peso, y a título seguido dice que las obligaciones de dar moneda extranjera serán consideradas obligaciones de dar cantidades de cosas. A continuación establece que en las obligaciones en donde se haya obligado a dar cantidades de cosas, el deudor se desobliga dando la misma cosa de la misma especie y calidad. Acá hay una contradicción entre un artículo y el otro, porque en el primero, si vos estableces una compra-venta de un inmueble en dólares, te permite, dice, el deudor podrá desobligarse pagando en moneda de curso legal la cantidad establecida en dólares. Pero lógicamente estamos hablando del único dólar lícito, es decir, el dólar oficial. Y todos sabemos que cuando alguien pone su propiedad en venta en dólares, está pensando en el dólar billete. Esto ha generado y genera una serie de litigios importantes, porque vos que estás vendiendo tu propiedad a $120.000, podés encontrarte con que llegás a la escribanía y está el comprador con la cantidad de pesos, moneda de curso legal, quiere decir que no te podés negar a recibirlo, para comprar los $120.000 al precio oficial. Que en este momento hay una brecha importante. Distintos jueces han tratado de aplicar, por una cuestión de equidad, no pueden referirse al dólar billete o a la cantidad de billetes en el mercado negro, lógicamente, el llamado billete blue. Pero lo que sí se puede hacer, y esto es algo que lo utilizamos algunos profesionales y nos ha dado resultado, es en el momento de la reserva no hacer un boleto, sino una reserva en la que diga más o menos algo así, que cualquiera de las dos partes, o sea, la reserva implica un depósito de dinero, ¿estamos de acuerdo? Con el boleto de compraventa generalmente se da un 25% o un 20%, cuando vos todavía no sabés en qué te van a pagar. Estamos hablando de una situación compleja que se está dando en estos, por lo menos, últimos 3 años, con distintas soluciones jurisprudenciales. O sea, si la jurisprudencia fuera también uniforme, tendríamos más seguridad jurídica. Ahora, si nosotros, en vez de una seña, ustedes estudiaron seña, ¿no?, aceptan una reserva
o autorizan a un agente inmobiliario para que acepte una reserva, ¿qué implica la reserva? La reserva implica no ofrecerlo a la venta por 15 días, ¿sí? O por 20 días, que es a lo mejor lo que la otra persona necesita para saber si le van a dar un crédito o si va a conseguir el dinero que necesita. Y vencido el plazo, se devuelve el dinero de la reserva y el agente inmobiliario, el propietario, si lo vende en forma directa, se encuentra liberado, digamos, de vendérselo a quien quiera. O sea, comprenden la diferencia con la seña. Totalmente. Entonces, si ustedes ante esta incertidumbre reciben por $120.000 una reserva de 10.000, una reserva de $10.000 es algo, digamos, razonable. Puede ser hasta de 5. Por lo menos te das cuenta que tiene cierta intención de contratar. No van a recibir una reserva de $200, lógicamente. Tampoco la de 20.000 o 25.000, o sea, el 25%, perdón, que implica un boleto. Bueno, en esa cláusula pueden poner, porque todo lo que está acá, vuelvo a la Constitución, artículo 19, todo lo que no está prohibido está permitido. Que cualquiera de las dos partes pueden arrepentirse sin expresión de causa alguna y sin que ello implique responsabilidad precontractual de ningún tipo hasta el mismo momento de la escrituración. Fíjense ustedes que ahí no estamos ni siquiera mencionando la palabra dólar. Y al poner las dos partes, nos evitamos que alguien diga que se está abusando del otro. Porque el que se puede, nosotros también corremos el riesgo, si somos los vendedores, que el comprador sea el que a último momento no aparezca en la escribanía o aparezca para decir, me arrepentí, conseguí otra cosa. Y vos tenías toda la expectativa de que esa venta se iba a realizar. ¿Comprenden cómo cuando ustedes le dan la posibilidad a ambas partes, tienen menos chance de que se la declare una cláusula abusiva? Ahora, llegado, digamos, estando el estudio de títulos, porque igual se va a hacer, mientras tanto, aunque no haya boleto, el escribano lo elige el comprador, que es quien tiene que tener la seguridad de la legitimidad del título, de que quien vende dice, o sea, es el dueño, lógicamente, que si es dueño en un 50%, el copropietario, suele suceder en las sucesiones, también va a vender, va a prestar su consentimiento, y si no están los dólares billetes en ese momento sobre la mesa, ustedes dicen, voy a hacer uso de esta cláusula. La verdad es que hubo muchas soluciones diferentes, jurisprudenciales, más o menos algunas parecidas a lo que sería la solución que se echó en el corralito, que se tomó fuerza durante la época del corralito, cuando un dólar ya no valía, ya llegó a valer 3,50 pesos o 4 y se debían dólares. Entonces se creó la teoría, lo que se denomina la teoría de esfuerzo compartido, que surgió de la Cámara Segunda de San Isidro, con un voto de la doctora Graciela Medina. Y esto se fue haciendo, digamos, un uso de esta teoría del esfuerzo compartido, cuando básicamente hay una diferencia, una brecha grande entre el dólar oficial y el dólar que vos podés realmente comprar. Después directamente no podías comprar. O sea que también podías invocar lo que se denomina el hecho del príncipe y te
quedabas sin poder pagar porque no podías comprar los dólares, podías comprar solamente $200 por mes a precio oficial. Tenías que salir a la calle a comprarlos a por lo menos un tercio más caro. ¿Mm? Entonces, bueno, el tema de la moneda del contrato es todo un tema, chicos, es todo un tema. Yo creo que además tienen otra contra, ¿no? Salvo que ustedes sepan que esta persona vendió una propiedad y tiene el dinero en una caja de seguridad, en dólar billete, en donde pueden pedir ante la inejecución, hablemos de que haya un boleto y que se haya fijado un día para la escrituración y no quiera pagar en dólar billete, y ustedes pueden pedir, pero tienen que tener la certeza de que ese dinero está ahí, o que tiene un plazo fijo en dólares, porque si no, el embargo va a ser en pesos por incumplimiento de contrato. Ningún juez les va a aceptarlo. Lo máximo que hicieron hasta ahora fue compeler, digamos, al comprador a pagar, a comprar lo que se llama el dólar turista, sin pagar el impuesto del 30%, digamos, que le impone el Banco Central. Pero de todas maneras, no llega a cubrir la pérdida del valor dólar billete al pagarle, digamos, de esa manera. ¿Qué diferencia hay entre, bueno, vamos a ver ahora, de la misma definición del contrato, podemos sacar lógicamente cuáles son sus caracteres? Es un contrato oneroso, lógicamente, ambas partes hacen sacrificios, ¿sí? Es un contrato conmutativo, en principio es conmutativo porque el sacrificio que realiza cada uno está determinado desde el principio. Y recuerden que en la clasificación de los contratos, siempre se toma en cuenta la intención y lo que sucede en el momento de la celebración del contrato. Les voy a dar un ejemplo. Si en un contrato de depósito, en forma gratuita, se generan gastos extras por algún motivo, el contrato sigue siendo gratuito. En una donación, que es un contrato típicamente gratuito, porque se generan obligaciones a cargo de una sola de las partes, aunque el contrato de donación sea con cargo, es decir, establezca una obligación a cargo del donatario, el contrato va a seguir siendo gratuito. Aquí hay que diferenciar, y lo hemos hablado en distintas oportunidades, el contrato como acto bilateral, como acto jurídico, es siempre bilateral. El contrato como acto jurídico es siempre bilateral. Ahora, en la clasificación de contratos bilaterales y unilaterales, lo que estamos evaluando es otra cosa. Si se generan obligaciones para las dos partes o si se generan obligaciones para una sola de las partes. La compraventa es un contrato típicamente bilateral. Una parte se compromete a transferir la propiedad de una cosa y la otra a transferir una suma determinada o determinable en dinero. Es nominado, lógicamente, según la designación del artículo 970. Es de ejecución instantánea, aunque no es, digamos, una característica esencial, porque las partes pueden pactar, en base al principio de la autonomía de la voluntad, que se entregue primero el dinero o se entregue primero la cosa
y se pague a crédito, se pague en cuotas. Y entonces en ese caso sería de ejecución diferida. En principio es instantáneo. ¿Mm? La estipulación de una venta a plazos no impide, digamos, que se aplique, esto es importante, porque el hecho de que sea de ejecución diferida no impide que se aplique la teoría de la imprevisión. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos del equilibrio que tenía que haber entre las prestaciones en el momento de la celebración del contrato, y que si esto no existía ante determinadas circunstancias, se podía invocar la teoría de la lesión? Ahora, si el desequilibrio se producía durante el transcurso de un contrato de larga duración o de prestaciones de cumplimiento diferido, lo que se podía invocar era la teoría de la imprevisión. Es decir, que en un contrato de venta a plazos, ¿sí?, se puede invocar la teoría de la imprevisión. Aquí tenemos, bueno, diferencias con otros contratos. Con la cesión de créditos, por ejemplo, cuando la cesión de créditos es gratuita, no tiene similitud. Sin embargo, la compraventa habla específicamente de que lo que se transfiere es una cosa. En la cesión de créditos, cuando es onerosa, se aplican supletoriamente las normas de la compraventa, pero evidentemente lo que se está transfiriendo es un derecho. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo que nos puede llegar a confundir por el léxico que usamos habitualmente. Te vendo, por ejemplo, te vendo el uso de una base de datos durante un tiempo determinado y vos me pagás mensualmente y renovás a fin de años el contrato o no lo renovás. Hay una cesión de derechos. No es una cosa. Eso está claro. Matías, vos que estás ahí, te veo. Cuando venden un jugador de fútbol, ¿qué están haciendo? ¿Qué te parece a vos que hay ahí? ¿Qué dirá el contrato cuando un equipo de fútbol adquiere, digamos, contrata a un jugador de fútbol para que juegue durante un tiempo determinado? Siempre hay una cláusula que les va a permitir transferirlo, ¿viste? Transferir, digamos, la obligación, lógicamente que también está estipulado cuánto le van a pagar al jugador para que en vez de jugar para un equipo, juegue para otro. Y ni que hablar, lógicamente, si tiene que mudar a otro país. Pero se habla vulgarmente, ¿no?, de compra de jugadores. Compraron a tal, ¿sí? Y ahí volvemos al tema de la interpretación. ¿Recuerdan cuando hablamos de las normas de interpretación literal? Entre profesionales, comprar un jugador es adquirirlo, digamos, es ceder los servicios, expertices de esa persona para que juegue para otro contrato, para otro, equipo, por determinado precio que se negocia. Para Doña Rosa,
piensa que le pusieron un moño, una cajita y se lo entregaron. Entonces, entre profesionales se usan términos profesionales. Todos sabemos de qué estamos hablando. Ahora, con respecto al contrato de permuta, en el contrato de permuta se entrega una cosa y una parte, digamos, un precio y una parte en precio, en dinero, y una cosa a cambio. Ante la duda, se estará ante un contrato de permuta. Aquí creo que tengo contrato de permuta 1126. Si el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, el contrato es de permuta si es mayor el valor de la cosa y es de compra-venta en los demás casos. O sea, la cosa tiene que ser... Y después en el artículo 1127 dice algo que es redundante. El contrato no debe ser juzgado como de compra-venta, que en realidad tendría que estar en la parte general de contratos, aunque las partes así lo estipulen, si para ser tal le falta algún requisito esencial. Esto es una norma general, es un principio general. Los contratos son lo que son y no lo que las partes estipulan que son. Y sucede habitualmente con los contratos de locación, que para no atenerse a los plazos mínimos de la ley, ponen contrato de comodato, o sea, de préstamo gratuito de un inmueble. Sucede mucho con los estudiantes. Entonces, se están garantizando, digamos, en principio, se garantizarían de que no se van a aplicar las normas de la locación de inmuebles. Cosa que no es así, porque si vos probás que te han dado un recibo, ya directamente podés probar que no sos un comodatario, que tenés un contrato de locación. Entonces, independientemente de la compraventa y de lo que dice el artículo 1127, los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Eso creo. Y acá le agrega, si para hacer tal le falta algún requisito esencial, pero puede ser por cualquier otro motivo. Ahora este código ha legislado el contrato de suministro. Antes se lo confundía con la compraventa. Vamos a dar un ejemplo. ¿Y por qué se lo confundía con la compraventa? Porque se estipula que una parte va a entregar en forma periódica determinadas cosas o servicios. Un contrato de suministro podría ser en forma privada las bandejitas que entregan en los aviones, ¿sí? En donde una empresa que está tercerizada es la que se encarga de preparar, digamos, lo que te entregan y está durante el vuelo, y lógicamente que está obligada a cumplir un servicio y además a entregar determinado tipo de cosas que tienen que cumplir ciertos requisitos. Ahí no hay un montón de compraventas todos los días. El contrato ya está tipificado. Estaba ya tipificado en el Código Civil Italiano de 1942, pero nosotros estábamos atrasados en ese aspecto. Esta fue una de las grandes, me parece, aciertos. En cuanto a la cosa vendida, el artículo 1129 dice que pueden venderse todas las cosas que pueden ser objeto de los contratos. Otro error
¿Por qué? Porque hay cosas que pueden ser objeto de algunos contratos y no pueden ser vendidas. Estoy buscando aquí mi ayuda a memoria. Las cosas que no pueden, por ejemplo, los bienes que son del Estado municipal, ¿sí?, pueden ser objeto, por ejemplo, la plaza Pueyrredón, donde está la feria, puede ser objeto de un contrato de locación o derecho de piso para los artesanos. Sin embargo, la plaza no puede venderse. Entonces, este artículo, en ese aspecto, digamos que deja un poquito que desear, ¿no? Lo que quiere decir en realidad es que hay cosas que tienen que estar en el comercio para ser vendidas. Las cosas tienen que estar en el comercio. Y hay ciertas restricciones. Algunas son totales, como por ejemplo, lo que dijimos recién, los bienes públicos del Estado nacional, provincial, municipal, ¿sí? Una plaza, una carretera nacional no puede ser vendida. Pero hay otras cosas que tienen una restricción parcial. ¿Y por qué tienen una restricción parcial? Porque necesitan de ciertos requisitos o autorizaciones para que puedan estar dentro del comercio. Cosas, por ejemplo, que tienen restricciones parciales. Los inmuebles en zona de seguridad de frontera. En la plataforma les voy a subir la ley, que no fue derogada por este código, y que establece, lógicamente, por una cuestión estratégica, que aquellos propietarios que estén pegados a la cordillera y que sean extranjeros, para adquirir un inmueble pegado a la cordillera, cercano a la frontera, creo que son 200 kilómetros, tendría que verificarlo, simplemente leyendo la ley se van a enterar, tienen que pedir una autorización y además tener ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que los extranjeros libremente adquieran inmuebles, pronto los tenemos en Córdoba. O sea, se nos va corriendo la línea de frontera, ¿no? Entonces tienen que probar que hace más de tantos años que están instalados, que tienen una unidad productiva, que efectivamente han venido a radicarse, aunque les aseguro que nosotros somos uno de los países más benévolos en ese aspecto. Porque en Suiza, si vos no sos residente suizo, y para ser residente tenés que cumplir con una serie infinita de requisitos, no podés ser propietario ni siquiera de una cochera para un vehículo. Es decir, no podés ser propietario si no sos residente. Y aquí, cualquier persona, ¿sí? O sea, y no hablemos de zona de seguridad de frontera, estamos hablando de cualquier lugar de Suiza, cualquier cantón, el alemán, el francés o el italiano. Acá viene un paraguayo, llega a Mar del Plata, que no tenemos ninguna zona de seguridad de frontera acá, y compra un inmueble. ¿Qué problema tiene? Pues nosotros tenemos esta restricción entonces en la zona de seguridad de frontera.
También tenemos una restricción para que la cosa esté en el comercio cuando resulta que la casa de mi abuela, de mi nona, que yo le heredé la casita, quedó dentro de una reserva forestal o de un parque nacional. Quedó ahí adentro, porque se determinó después que tenía un valor, o se lo declaró patrimonio de la humanidad, y quedó la casa de mi nona, de mi abuela, ahí adentro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Está prohibido absolutamente vender? No, no está prohibido absolutamente vender. Ahí también en la guía que les presento, van a tener el número de la ley. Tengo que ofrecérselo primero al Estado. Quien fuera propietario, el Estado Nacional, en este caso, por ejemplo, si tengo una casita en la reserva Nahuel Huapi, se lo tengo que ofrecer al Estado Nacional. Si después de un año el Estado no contesta o no compra, que lo puede comprar prácticamente, o puede ser por expropiación, si tiene que haber una ley declarándolo de utilidad pública, o directamente comprarlo. Entonces yo recién, incluso ante el silencio de la administración, puedo presentar un amparo por mora de la administración para estar más segura, o, digamos, informo que voy a vender ante la mora de la administración, porque si no, también quedaría colgada de la brocha mientras la administración no conteste ni por sí o por no. ¿Está de acuerdo? Otras cosas que que tienen condicionamientos para su compra o su venta. Les aclaro que el contrato que nosotros llamamos de compra-venta en distintos países se lo llama de compra, se lo llama de compra en Alemania, en el Código Civil alemán, se lo llama de venta en otros países. Nosotros adoptamos, digamos, pero todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? La locución compra-venta. Hay, dijimos, otras cosas que tienen restricciones para su compra o para su venta. Cosas, o sea, aquí la restricción está dada por el objeto mismo, por las características del objeto, de la cosa. Una cosa que tiene restricción por sus características, y cuando hablamos de orden público, aquí aplicamos específicamente eso, normas de orden público. ¿Por qué están prohibidas la compra o la venta sin ciertos requisitos? Porque el legislador consideró que eran cosas demasiado, digamos, importantes para ser legisladas, como una norma que no podía ser suplida por la voluntad, por la autonomía de la voluntad, por motivos diferentes. Una cosa serían, por ejemplo, las armas. Ustedes saben que en Estados Unidos están divididos los estados, ¿no? En Texas, por ejemplo, o Texas, como llaman, ustedes pueden tener un arma y ser portadores, sentarse en la Fonte de Oro y poner la Magnum 45 y pedir un cortadito. ¿Sí? No tienen problema. El problema para ellos es que vos no le exhibas. O sea, que el otro no sepa que vos estás armado. ¿No? ¿Vieron que son cuestiones, esto del orden público, de política legislativa? Acá no hay otra cosa que no sea política legislativa. En el estado de al lado, o en Florida, las cosas son diferentes. O podéis comprar una ojiva nuclear en Richmond, ¿sí? Pero a lo mejor en Massachusetts o en Washington no podés comprar. Pues nosotros tenemos un régimen
Y ahí está dividida la sociedad, ¿no? Entre los armamentistas, no armamentistas, lo habrán visto en varias películas, ¿no? Acá hay un régimen en donde se establece que una persona, salvo las fuerzas de seguridad, ¿sí? Y las fuerzas, tengo entendido que las Fuerzas Armadas ahora no tienen automáticamente la posibilidad de portar armas, ¿no? O de ser legítimo usuario como era antes de la época del proceso. No estoy segura, pero creo que tienen que sacar el permiso de legítimo usuario, igual que cualquier hijo de vecino. No así la fuerza de seguridad, que tienen, hay dos estatus aquí para comprar. Una cosa es comprar para tenerlo en tu casa, que tenés que sacar ante lo que era RENAR, y ahora tiene otro nombre, otra sigla. Bueno, para todos sigue siendo RENAR, Registro Nacional de Armas, digamos. Hay que acreditar tener un examen psicológico, uno psiquiátrico, hay que acreditar el uso, el manejo y seguridad de armas, y acreditar el medio de vida. Y aquí se planteaba una cuestión de discriminación, fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque el hombre, que era el único proveedor, a lo mejor en la familia, acreditaba el medio de vida. Y la mujer, cuando iba a sacar el carnet de legítimo usuario, que es para tenerlo en tu casa, ¿sí? No podía acreditar medio de vida, porque si yo dependo de mi marido. Entonces, bueno, después de presentarse varios amparos, esa cuestión quedó zanjada. Lo mismo pasaba con los hijos mayores de edad que dependían de sus padres. ¿Por qué no podían ser legítimos usuarios? Si podían acreditar que los padres los estaban bancando, digamos, económicamente. Medio de vida, mi papá o mi vieja, ¿viste? Bueno, había que hacer todo un trámite para acreditar, ¿sí? Una declaración jurada, porque si no había una cuestión de discriminación. Distinta es la aportación. Para la aportación, salvo la fuerza de seguridad, hay que acreditar, te la darían por un año, nada más, ciertos requisitos que son muy complejos, como amenazas de muerte, que ya tuviste atentados contra tu vida. Bueno, está complicada la cosa. La cuestión es que, quiero que les quede claro, es que una cosa, entonces, ustedes van a Casa López, pagan el arma, pero no se la entregan. No va a haber tradición de la cosa hasta que ustedes no presenten el carnet de legítimo usuario. Está claro eso. Lo mismo pasa con todos los elementos que se utilizan para, digamos, pólvora, fulminantes, todo lo que tenga que ver con la recarga de municiones. ¿Qué pasa con los psicofármacos? Primero vamos a ver qué pasa con los medicamentos. También acá hay una cuestión. Fíjense ustedes, en Estados Unidos van a un súper y se compran un Ibupirac o un Tafirol, lo que llamaríamos nosotros Tafirol, o cualquier otro medicamento, en un súper cualquiera. También hay una cuestión de política legislativa. Acá se decidió que solamente las farmacias puedan expedir entonces la venta de medicamentos. Y para los psicofármacos todavía hay una restricción mayor. Fíjense ustedes que el farmacéutico responde con todo su patrimonio.
toda farmacia no solamente están restringiendo la venta de medicamentos a una farmacia, sino que además tiene que tener una forma social determinada. Que puede haber un capitalista que sea farmacéutico y acepta las dos responsabilidades, o un capitalista que responde con su capital, con el aporte de su capital, pero el farmacéutico responde fuertemente. Si, por ejemplo, vende un psicofármaco sin lo que se llama receta archivada, o sea, doble receta. O sea, estas son restricciones. No quiere decir que esté prohibido, pero son restricciones a la venta. ¿Y qué pasa, por ejemplo? A mí me encantó, fui a la catedral, no suelo ir mucho, pero me encantó el cáliz con el que el sacerdote, bueno, no pude comulgar porque vivo en el pecado, digamos, así que, pero miré, miré y me encantó. Entonces después le dije, hey, Don, le digo, ¿no me lo vende? Dice, me encanta, ¿cuánto quiere por el cáliz ese? Me encanta porque, ¿sabe cómo quedaría arriba de mi piano? Quedaría divino. Las cosas sacras no son objeto de compraventa, ¿sí? La sacralización la realiza la iglesia, lógicamente. Ahora, fíjense que es probable que vaya a una casa de antigüedades y haya un cáliz, o haya una cruz que haya estado en alguna iglesia. Para eso las tienen, por supuesto que es una ceremonia que realizan los sacerdotes, desacralizarlo. O sea, que no cumpla más el objeto para el que estaba destinado, ¿no? Porque vos podés ir a la panadería y te comprás 10.000 hostias, ¿viste? ¿Por qué Sandra, se la querés poner a una torta? Viste que quedan lindas, ¿no? Querés hacer tipo escamita, pero no le podés comprar al cura. Che, mira, la verdad es que me cerró la panadería, ¿no me vendés las hostias que tenés acá? ¿Viste? No, son objetos sacros y son la misma cosa. Las compran en no sé, en la repostera. Solamente es que están sacralizadas, ¿sí? Bueno, dentro del material de estudio van a encontrar unas cláusulas especiales que son cláusulas accidentales. Significa que son accidentales, significa que pueden o no estar, que se utilizan habitualmente en las compraventas internacionales. Free on board, por ejemplo, libre en el borde donde está el buque, ¿cómo se llama? Es una de las más comunes, con seguro, sin seguro, pero hay otras tantas que son importantes que las conozcan, porque como se pueden utilizar estas normas internacionales o cláusulas que se usan habitualmente en compraventas internacionales, se pueden utilizar en contratos internos, son interesantes que las conozcan. No van a ser objeto de examen, ¿sí? No las voy a incluir. Me gustaría que las tengan porque me costó bastante conseguir algunas. Algunas, como por ejemplo, libre en la frontera. Libre en la frontera no es poca cosa, porque depende de qué frontera sea. Porque el que corre con los gastos del transporte, si tenés que contratar un transporte con contenedor, un camión con contenedor para cruzar por la ruta 40 y llegar a Chile,
¿viste? Dejarlo en la frontera o dejarlo en determinado lugar, quiere decir que el que lo toma corre con todos los riesgos, aparte de un costo adicional. ¿Quién contrata el seguro? ¿Mm? Así que ese es uno de los materiales con el que van a contar, que me parece que lo tienen que tener por lo menos en alguna carpetita, ¿sí? Cuando aprueben contratos y no la tiren y digan, por lo menos esto en algún momento me va a servir. Les voy a dejar, lógicamente, esto da para otra clase más, para el miércoles que viene, pero quería dejar aclarado lo siguiente: con esta comercialización del derecho civil, todo lo que significaba compraventa de mercaderías que están incorporados por una ley interna, es decir, la Convención de Viena de 1980 de compraventa internacional de mercaderías, está prácticamente puesta, inserta en el espacio de la compraventa, ¿sí? Cuando habla, después que habla, fíjense qué curioso, porque dice, habla de la cosa vendida, del precio, obligaciones del vendedor, en 4 artículos, obligaciones del comprador. Y después empieza una sección nueva, como si ahí se hubiera terminado, ¿no? Que dice compraventa de cosas muebles. Yo digo, bueno, ¿qué significa? Y habla de precio, de entrega de la documentación, de entrega de la cosa, recepción de la cosa y pago de lo... Digo, nos preguntamos, ¿acá está repitiendo? No, aquí está hablando de mercadería, está hablando de una compraventa que es netamente comercial. Eso me parece que es importante que lo puedan diferenciar, porque está hablando, por ejemplo, de las cosas que se entregan bajo fardos o bajo cubierta. ¿Por qué? Porque la mercadería, cuando se traslada, la mercadería en contratos internacionales se traslada embalada. Entonces, incluso, lógicamente que no vas a estar abriendo en tantas toneladas de tabaco. Dice que tenés 10 días para reclamar, 10 días después de la entrega, ante la falta de cantidad o la inadecuación de la calidad. Todas estas cosas que se entregan o que se venden, cuando hablamos de porotos, por ejemplo, hay por lo menos 10 clases de porotos distintos con 10 clasificaciones diferentes. Cuando hablamos de tabaco y de que se exporta tabaco, las compañías tabacaleras exportan tabaco, también hay clasificaciones diferentes que son inentendibles para nosotros. Entonces se tienen que adecuar a la cantidad y a la calidad. Tienen 10 días. Aquí está hablando, lógicamente, de mercaderías. Compraventa sobre muestras. Porque una cosa es comprar algo ad gustum, como decía el Código Civil. Es decir, si no me gusta, no lo llevo, lo tengo que probar, y si no me gusta. Y otra cosa es comprar una cosa de una calidad determinada. Si yo estoy comprando, pues, estoy comprando a una bodega determinadas cantidades de cajas de vino, porque está ahí exportando, de una determinada calidad, el comprador, si son de esa calidad o sobre muestras y las ha probado
y se corresponden lógicamente con la muestra, no se puede negar. No se puede arrepentir. ¿Mm? Y en todos los contratos de compra-venta, lógicamente tenemos que tener en cuenta cuando estamos frente a un contrato de consumo. Recuerden lo que habíamos hablado un momento, que el derecho del consumidor atraviesa, digamos, todo el código. ¿Mm? Cuando hablamos sobre los caracteres de la compraventa, tenemos que tener en cuenta que también existe la compraventa aleatoria. En la compraventa aleatoria, yo me puedo obligar de dos maneras. Me puedo obligar, digamos, no como compraventa aleatoria, sino como compraventa con carácter suspensivo. Yo voy a comprar la cosecha en la medida que tenga las características que me prometieron. Es decir, cae un granizo, la cosecha de trigo se pudre y yo estoy comprando bajo condición suspensiva de que la cosa exista. O voy a comprar el novillo de la vaca preñada porque es una vaca que yo, digamos, sé cuál es el pedigrí de la vaca, cuáles son los orígenes, me interesa, en la medida que el ternero nazca. Eso no es una compraventa aleatoria. Ahora, si yo compro algo, compro la cosecha en pie y me hago cargo, lógicamente, ¿con qué voy a especular? Voy a especular con el precio, porque si yo voy a asumir un riesgo de que sea más o menos, incluso puedo asumir el riesgo de que por un granizo, o en el caso del tabaco, si compro la plantación, que pase la langosta y no me deje una sola hoja, sobre todo en aquellos productos donde lo que se vende es lo que está arriba, no es un tubérculo, en donde lo que se compra es lo que está bajo la tierra. Asumo más riesgo todavía. ¿Mm? Estando por un tiempo en la ciudad de Jujuy, de San Salvador de Jujuy, existía en ese momento, y debe seguir existiendo, el productor más grande unipersonal de soja. Me acuerdo del nombre todavía, un tal Moisés. Era tanto el dinero que tenía el gallego, que vivía en un pueblito chiquito que se llama San Pedro de Jujuy. Y todos los años cambiaba el auto. Era un auto que me acuerdo que lo traían desde Bolivia, porque ni siquiera se encontraban en Buenos Aires, pero él siempre compraba el mismo auto del mismo color, para que nadie supiera que cambiaba el auto, ¿no? Siempre el último modelo. El tipo tenía, ya te digo, era el productor más grande unipersonal de soja de todo el país. Por teléfono, el Banco Provincia de Jujuy le dio un préstamo de 14 millones de dólares. Esa noche pasó la langosta. No dejó nada. Estuvieron con una causa penal todo el directorio del Banco Provincia de Jujuy, porque era un hombre ya de unos 60 y pico de años, ¿no? Y todos los años, pero Moisés, si hay alguien solvente acá, Moisés, sí, dale, flaco, te lo damos. Y se lo giraron. 14 millones de dólares, chicos.
Ya tenía la venta, tenía el comprador, tenía todo, ¿no? Creo que el juicio penal duró como 5 años, porque después pedí que me dijeran, había varios abogados también, hasta el síndico del Banco Provincia de Jujuy, ¿no? Y al final, bueno, zafaron, pero fue un dolor de cabeza, ¿no? Así que fíjense ustedes lo que es asumir el riesgo de pagar aún cuando una cosa es pagar bajo condición suspensiva y otra cosa es hacerse cargo del riesgo. La única excepción, o la excepción que tendríamos, digamos, sería cuando el vendedor conoce que el riesgo existe y lo oculta. Es decir, sabe que la vaca que está preñada está enferma, o que en una finca de soja, porque una unidad, para que ustedes tengan una idea, una familia en Jujuy vive con 35 hectáreas de tabaco. La unidad económica es chica porque rinde mucho, si es que viene bien la cosecha, lógicamente, ¿no? Y se los compra las tabacaleras. Ahora, para que la unidad económica de la soja o del trigo, tenés que tener muchas hectáreas. Entonces vos no podés recorrer todo para ver cómo está sembrado, cómo viene la mano. 1000 hectáreas. Ahora, bueno, ahora mandan drones. El otro día sí me ofrecieron hacer un contrato de compraventa de una finca que está pegada al río Bermejo, y lo que me mandaron fue ¿cómo se llama? La filmación de un dron. Fíjense ustedes cómo la tecnología ha cambiado la forma de poder contratar, porque gracias al dron nos dimos cuenta que había 2 ocupas en lugares que eran prácticamente inaccesibles. Entonces, si vendía el vendedor libre de ocupantes, porque realmente tenías que subirte a un caballo y pasar por lugares que eran inaccesibles, para darte cuenta. Pues con esto se hizo un arreglo, se bajó el precio, y bueno, no sé cómo se van a encargar de sacar a los ocupas, realmente. Eso es otro mundo, chicos, es otro mundo. Esto no... Ah, sí lo están grabando, por eso no lo voy a decir. De Córdoba para arriba estamos en otro país. Se compra distinto, se vende distinto. Como abogado se trabaja diferente. En Jujuy, por ejemplo, hay juicios orales, civiles y comerciales, muy interesantes. Digamos que han sido muy progresistas, desde hace más de 30 años. Tienen juicios orales, civiles y comerciales, por ejemplo, para daños y perjuicios. Y es muy interesante el mecanismo, ¿no? Es mucho más rápido. Acá, recién ahora estamos tratando de implementar, antes del COVID, y a duras penas, algunas audiencias que se filman y después nosotros las tenemos que bajar y con mucho problema, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre... Creo que lo más complejo, porque las obligaciones, vamos a tratar la próxima clase de las obligaciones del vendedor y del comprador, me parece que es un tema importante, y sobre los pactos especiales, el pacto de preferencia, el de reventa y el de retroventa. Estas que les mando aparte, ¿sí?, son de compraventas internacionales, pero que se pueden aplicar, si les sirviera, en los contratos de uso interno.
también tendría que mandarles, porque si no nos va a llevar 3 clases, depende, toda la cuestión que gira alrededor de la problemática del boleto de compraventa. Que honestamente este código no ha sabido, o le faltó una horneada más, no ha sabido dilucidar los grandes problemas que se generan con las sucesivas transferencias de boletos con o sin posesión. Eso sigue generando grandes inconvenientes y le ha dedicado muy poco este código, y sobre todo relacionado a los acreedores de quien vende, si pueden embargar, no pueden embargar. Por eso voy a ver si consigo material que nos dé un poco más de claridad y posiblemente algún fallo que no es para que lo lean todo, pero hay partes de los fallos, sobre todo cuando los jueces son estudiosos, por eso voy a tener que elegir, donde veamos qué significa el boleto de compraventa. Si el boleto de compraventa es el contrato de compraventa, ¿cuándo es el contrato de compraventa y se puede exigir la escrituración y cuándo no? En cuanto a las formas, y con esto terminamos, creo, la clase, me faltó decir algo. Hay ciertas leyes que no ha derogado este código, y una es la 14.005 de venta de lotes a plazos. ¿Por qué? Porque sí derogó la ley de horizontalidad, la ley de propiedad horizontal, pero cuando hay un loteo y alguien quiere vender lotes a plazos bajo el régimen de esta ley, tiene que inscribirlo en el registro correspondiente. Y tiene todo un régimen especial de excepción con respecto a la forma de pago, pero tiene que estar inscripto. Después de pagado el 25%, no pueden invocar, digamos, la falta de cumplimiento, tienen que escriturar. Si han hecho mejoras por el 50% del valor del terreno, o sea, hay una serie de excepciones que también se las voy a subir en la plataforma, que lo hacen que la forma, que sí sea un contrato formal en ese caso, porque hay que inscribirlo para poder adherirse, digamos, a esta forma de comercialización diferente. Y porque tiene netamente una función básicamente social. Bueno, chicos, entonces doy por terminada la clase. Cualquier pregunta sabe que la pueden hacer en el campus, y va a estar Florencia el día viernes hablándoles de locación. Presten mucha atención porque es un tema, digamos, candente en este momento, y que todavía no se ha llegado en muchos casos a una decisión, no digo unánime jurisprudencialmente, pero ni siquiera parecida en una jurisdicción y en otra, ¿sí? Es importante lo que les va a decir Florencia. Así que bueno, me despido, chicos. Muchas Hasta la gracias. próxima.